Entonces, todo lo que hablemos allá habla de una base de piedra. Entonces, paleolítico, mesolítico, neolítico. En América nosotros tenemos como corrido el tiempo. ¿Por qué? Porque se estima que los pobladores que llegaron a América eran ya de un estadio cultural de cazador superior. Y ese cazador superior es el que atravesó el estrecho de Bering. O sea, no es que el hombre que llegó a América, no está demostrado que el hombre que llegó a América haya sido un homo habilis que apenas sabía empezar a fabricar cosas, ¿está? Sino que ya era un cazador superior. Y ese cazador superior, asumamos que ya está distribuido por el continente. Nosotros partimos desde el cazador superior. No tenemos datos de culturas previas al cazador superior. No tenemos un Homo habilis, por ejemplo. Entonces, en América le sumamos a eso el hecho de que las culturas americanas no produjeron documentos escritos. Entonces, la prehistoria de América se considera hasta la llegada de los europeos. O sea que en América, hasta el siglo XV europeo, de la cultura cristiana occidental, acá el estadio cultural era prehistórico. Pero no tienen que pensar de nuevo, digamos, en el tema de los prejuicios. Como es América, estamos hablando de cultura inferior. No estamos catalogando como mejor o peor a la prehistoria en relación a la historia. Estamos hablando de los restos que han dejado y que han permitido la reconstrucción de ese pasado. Entonces, en el marco de lo que les expliqué la otra vez, ¿qué dijimos? Que con todas las consideraciones del caso, la parte de la historia del hombre que no produjo documentos escritos convencionales quedó incluido en el estudio de la prehistoria. Y la parte que produjo documentos escritos convencionales se considera historia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la evolución de la ciencia histórica? Entonces, en América no hay documentos escritos convencionales. No estamos diciendo que no haya habido culturas avanzadas, pero no produjeron ese tipo de fuentes. Entonces, las culturas pre-europeas en América se consideran de estadio cultural prehistórico en relación a la ciencia. Sí. Señora, ¿y los quipus no pueden ser considerados iguales o similares a la escritura sumeria? ¿Cuál? Los quipus. Los quipus es un sistema de contabilidad directamente. O sea, para algunos no es que en ningún momento hay, creo que hace mucho se viene trabajando por eso, no es que exista un prejuicio para descalificar la cultura americana. Lo que pasa es que la gente, como siempre lo relacionaron con el genocidio, con la mirada del europeo, tienden a creer que en América no había avance. Pero supongamos eso, el sistema vigesimal de los mayas, el sistema de correo inca, la organización urbana de los aztecas, los avances americanos no tenían nada que envidiarle a las grandes culturas europeas. Lo que pasa es que nosotros, por eso yo les expliqué el tema de la escuela tradicional, porque desde la perspectiva de la historia como ciencia, no entraron en esa corriente de investigación histórica. Por eso, por ejemplo, cuando Legó habla de la historia de los pueblos sin historia, una de las grandes injusticias que piensa que se han cometido es con los americanos. Cómo América quedó fuera de la historia, pero yo creo que también volvemos siempre al prejuicio, que como decimos que es prehistórico, la gente ya cree que es algo malo, ¿me entienden? Y sin embargo, si nosotros vemos avanzada la edad moderna, la mayor parte de la gente viviría desde esa perspectiva en un estadio cultural prehistórico porque eran analfabetos. O sea, si nosotros tomamos actualmente tribus como los bosquimanos viven en un estadio cultural prehistórico. ¿Pero por qué? Porque visto desde la ciencia histórica, ¿qué no producen? No producen documentos escritos convencionales, son contemporáneos nuestros. Nosotros podríamos llegar a visitarlos, pero
visto desde el punto de vista cultural, analizado desde la historia, están ubicados culturalmente en la prehistoria, ¿está? Pero como lo ve la ciencia, pero no implica que estemos hablando dentro del avance, si avanzó, si no avanzó, si es importante o si no es importante. ¿Los jeroglíficos son declarados documentos escritos o está fuera también de...? Están fuera de la historia. Sin embargo, acuérdense que los jeroglíficos, especialmente los egipcios, forman parte de la propia historia egipcia. Pero los jeroglíficos, al no ser descubiertos, que han quedado como dentro de la historia de la escritura egipcia. Y cuando se empieza a hablar de una escritura demótica, popular, una escritura que haya llegado a la gente, cuando los egipcios adoptan los signos fonéticos fenicios y los adaptan para que la gente se pueda comunicar. Entonces ahí sí, sí, ahora sí, porque eso lo podemos comprender. ¿Me entienden? O sea, lo que yo les sugiero es que cuando ustedes estudian historia, se saquen los prejuicios que tenemos como seres humanos. O sea, la gente, yo pienso muchas veces que tiene que ver con el imaginario popular, porque la gente cree que si uno dice, aparte está mal usada la palabra, si uno dice indio, tiene que poner yo lo remito siempre hasta los actos escolares. A la mamá le dicen, tenés que disfrazarlo al chiquito de indio y lo llevas con plumita y taparrabo. Entonces creen que todos los primero creen que eran indios y segundo creen que se vestían todos así. Y cuando uno va a estudiar, por ejemplo, las plumas eran algo reservado solamente para la clase alta de los aborígenes. Y muy pocos aborígenes en América tuvieron que usar taparrabo porque las grandes culturas surgieron en montañas. Entonces ahí no es factible sobrevivir con taparrabo. Entonces son prejuicios que la gente tiene, imágenes que se le van formando y que no son ciertas y que después influyen a la hora de estudiar. Porque entonces uno piensa, por ejemplo, los jeroglíficos, nosotros tenemos la desventaja de no poderlos entender, pero no podríamos considerarlo como algo ni bueno, ni malo, ni menos, ni más avanzado. Porque al no comprenderlos, ¿cómo lo vamos a calificar? ¿Qué tal? No lo podemos calificar. Es algo que no entendemos. ¿Por qué no vamos a los fonemas? Porque los fonemas los entendemos, los podemos representar y por eso el hombre los adoptó. El sistema de quipus, que citaba el señor, era un sistema directamente no solamente de contabilidad, lo utilizaban para distribuir absolutamente todo en el imperio. Si ustedes analizan la teoría de Murra, que habla de la relación simbiótica que había entre los pisos ecológicos del imperio, de la región andina, que después aprovechado por los incas, es un sistema totalmente avanzado desde el punto de vista humano, ¿no? Inteligente, humanitario, donde ellos hacían la previsión de que nadie, en lo posible, tenga que padecer hambre, tenga que padecer desabastecimiento de ningún tipo. Los pisos se comunicaban para que la persona que vivía hasta en la alta montaña pueda acceder a un producto que venía de las costas. Entonces, ese tipo de cosas nos hablan de culturas bastante, entre comillas, avanzadas. No es que en América no hubo ese avance que tal vez se le atribuye a otros, ¿sí? Es muy complejo porque, por ejemplo, si nos ponemos en la era de Roma, durante los ataques de los hunos, de los mongoles, todo eso, todavía en Siberia había culturas que no, pequeñas culturas que no, semejantes a las americanas, y practicaban lo mismo que las americanas porque viajaron hasta allá y genéticamente se comprobó que eran las mismas. Algunas tribus siberianas con la de Norteamérica tienen semejanza en parentejos. Pero no entiendo qué es lo que no tenían la escritura y no entendían, o sea, se iban a la edad de piedra. Claro, después se hablaba en China, de que había una China, un periodo medieval. ¿Cómo puede haber un periodo medieval? Y me confundía bastante porque ya había Chicos, la filosofía china tiene muchísimo más
tiempo que la filosofía que nosotros, que sustenta la cultura cristiana occidental, lo que ustedes, yo les vuelvo a repetir, lo que se tienen que sacar de la cabeza son los prejuicios. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan estudiar con prejuicios, no van a comprender los temas. No lo van a comprender porque cada lugar tiene su particularidad, cada tema en historia tiene su lógica. ¿Me entienden? No estamos diciendo que uno sea mejor ni que sea peor. La historia tiene que simplemente comprender. Tiene que saber qué pasó acá, qué pasó. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando antropología, nos dieron una capacitación y entre otras materias, antropología. Todos éramos profesores, digamos. Y pasaron un video de una cultura asiática, si no me acuerdo mal, era asiática, donde mostraban que el anciano, había dos casos, de lo poco que me acuerdo. El anciano de la tribu era el único que tenía el privilegio de acostarse con las vírgenes de la familia. Después que el anciano se acostaba con las vírgenes, recién podía casarse a esa chiquita. ¿Está? Después al revés, otra cultura donde las mujeres veían cómo bailaban los jóvenes y ellas elegían con cuál querían dormir. Entonces los símbolos eran, si me saco una especie de collar, una especie de pulsera, y se intercambiaban y nos mostraba el antropólogo que nos dio el curso. Y la reacción fue la misma que la que ustedes están pensando, porque algunos, ¡ay, qué bárbaro, qué lindo! Y otros dicen, ¡ay, qué degenerado, qué horror! Entonces, ¿qué concepto es el que a mí me fascinó? No me importa el detalle, yo voy al concepto que para mí me encantó para poder aprender algo de historia y para poder compartirlo. El concepto de la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque existe la diversidad cultural, porque cada grupo, cada pueblo tiene su propia cultura, sus propias reglas, su propio estilo de vida. Entonces nosotros desde la ciencia tenemos que tener en cuenta que los pueblos son diversos y que desde la ciencia solamente los podemos llegar a conocer. No los podemos juzgar, no los podemos llevar a un terreno ético ni a decir si estaba bien o si estaba mal. ¿Me entienden? Hay que despegarse de eso porque si no caemos en errores. Y en esos errores volvemos al inicio. No es que en América haya habido culturas, entre comillas, incultas. No, nada que ver. O sea, en América hubieron imperios, hubieron confederaciones, hubieron pueblos totalmente avanzados, organizados regionalmente, organizados económicamente. El cultivo en terraza era perfectamente aprovechado, hecho acá sin tener que ir a consultarle a nadie. Entonces no es que ni se enseñe ni se entienda que América era la víctima siempre atrasada y nunca reconocida, y que Europa eran todos los mal. Hay todo en todas partes. Entonces, nosotros ¿a qué nos limitamos? A ver lo más, no sé cómo decirles, casos típicos que están elegidos así, casi con pincitas, para que quepan en un programa muy largo que nosotros tenemos que ver en 3 horas a la semana, ¿sí? Y para que ustedes tengan noción de lo que es una especie de introducción a la historia, introducción al estudio de la historia, porque son cosas que es una mirada, nada más. Eurocéntrica. ¿Cómo? Eurocéntrica, porque fueron desde la visión de un europeo, de lo que entendió un europeo. ¿Saben qué pasa? No es que sea eurocéntrica, por eso estoy haciendo la aclaración. Si ustedes me llegan a escuchar muy eurocéntrica, me dicen, ¿en qué sentido citamos la prehistoria europea cuando decimos paleolítico, neolítico, etcétera? Porque justamente los grandes descubrimientos, los grandes hallazgos líticos, culturales, que se pudieron catalogar, que pudieron denominar, que pudieron dilucidar, ¿sí? y asociarlos entre el resto humano
o sea, el fabricante, con la pieza y con el lugar, y además la época, se hizo en Europa. Entonces ustedes tienen culturas, por ejemplo, la chelense, la prechelense, la bevillense, la solutrense, todas esas culturas tienen nombres europeos y están investigadas, sistematizadas por europeos, porque ellos lo pudieron hacer. O sea, ellos lo lograron hacer. Si lo tuviesen que hacer ahora, tal vez no podrían, porque con el grado de construcción que tienen es más difícil que en este momento se pongan a excavar. No les digo que sea imposible, pero el hallazgo que permitió darle cierta periodización a lo que fue el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, aparte los fósiles importantes, entre comillas, que se lograron encontrar, que se pudieron fechar, que se pudieron asociar con la cultura que produjeron, se hicieron allá. Ahora, cuando la arqueología también investiga las cuestiones americanas, la única salvedad que se hace es que debe llegar al siglo XV en un estadio prehistórico, pero visto solamente desde la ciencia. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que yo les expliqué, de la evolución historiográfica que tuvo la historia, para que la historia sea científica, tuvo que recurrir a ¿qué tipo de fuentes? A fuentes escritas. Porque nosotros estamos hablando de la historia como ciencia desde una escuela alemana, pero cada pueblo tuvo su propia historia. O sea, los griegos trataron de armar su propia historia, los egipcios su propia historia, los mayas su propia historia, los incas su propia historia, ¿entienden? O sea, cada pueblo tuvo una inquietud por el pasado. Entonces, yo lo único que les estoy citando son las periodizaciones más generales y las más conocidas. Cuando hablamos de Europa, hablamos de paleolítico, mesolítico, neolítico, la edad de hierro, todo eso. Cuando hablamos de América, para hacer un comparativo sería como nosotros tenemos un paleoindio que llega hasta 2000 años antes de Cristo. Sería el comparativo del paleolítico allá, acá se llama paleoindio. Después, a partir del 2000 antes de Cristo hasta el siglo XV, hablamos de un neoindio, ¿sí? Y en un pequeño periodo de transición en el medio. Entonces, en ese neoindio, que es lo que más se estudia, que encontramos las grandes culturas americanas, lo que más se destaca. Y ahí, para sistematizarla mejor, se habla de las dos grandes regiones culturales, Mesoamérica y el área andina. Pero hay muchas arbitrariedades. Ustedes van a leer en un libro de historia que habla, por ejemplo, de los aborígenes del territorio argentino. Y ese es un invento pedagógico, o sea, un invento nacionalista. Porque no hay, en la época de los aborígenes, no hay territorio argentino. ¿Se dan cuenta? O sea, las grandes regiones culturales eran dos, de culturas avanzadas, digamos, que podrían catalogarse como neoindia. ¿En qué sentido? En que eran agricultoras y que utilizaban la cerámica. ¿Cuáles son esas dos regiones? Mesoamérica y el área andina. Fuera de eso, sí hay yacimientos y hay hallazgos humanos, tanto en Norteamérica, tanto en la Patagonia nuestra, en el litoral, hay otros hallazgos. Sí, está Sandiacab, ustedes me van a decir, bueno, los canoeros, fueguinos, sí hay, pero ¿por qué no se estudian con tanta dedicación? Porque a ellos directamente, culturalmente, se los ubica en el paleoindio. Y en lo que hay mucho avance, capaz que con el tiempo se siga investigando, ¿sí? Pero en lo que se focalizan los americanistas es en todo lo que son las dos regiones grandes, como Mesoamérica y el área andina. Cuando nosotros decimos Argentina, que nos obliga a enseñar el ministerio, y está en los libros de historia, y en los que tienen hijos de cuarto grado, véanlo, dice aborígenes del territorio argentino, y siempre salen lo mismo. Los pampas, los guaraníes, los charrúas, hay que explicarle los quilmes cuando los trasladan. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que como Argentina es Argentina y nosotros vivimos acá, hay que obligarlos a los chicos a que entiendan que en la Argentina también había aborígenes. Pero no existía Argentina. O sea, existía el territorio, obviamente, pero culturalmente no existía como una región en particular.
¿Qué tal? ¿Me entienden? Pero sí que le quede claro que las culturas americanas fueron muy importantes. Inclusive las ciudades coloniales basadas en la riqueza americana como Potosí. Potosí en el siglo XVII no tenía nada que envidiarle a cualquier ciudad europea grande por la organización y por la cantidad de habitantes que tenía. O sea, Potosí, si ustedes tienen ocasión de viajar, Potosí, Oruro, esas ciudades como si se hubiesen detenido en el tiempo y siguen, pero en ese momento eran equiparables a las capitales europeas por la cantidad de habitantes, por la organización. Si van a la capital de los aztecas, la organización urbana que tenían ellos no tenía nada que envidiarle a nadie. El cultivo intensivo de los andenes en la región andina era lo más adecuado para la geografía con la que contaron. O sea, en ningún momento quisiera parecer, porque no lo comparto, que uno está explicando algo desde un punto de vista eurocéntrico. Sí es cierto que muchas explicaciones son eurocéntricas. ¿Por qué? Porque la historia generalmente la escriben los que ganan. Entonces, como siempre la historia de los vencedores, muchas veces vamos a encontrar relatos eurocéntricos. Pero es lo que charlamos la otra vez. Es que no es como ineludible. Por más que, ¿cuál sería la salvedad? Que estemos conscientes. Entonces estamos conscientes, pero sí tenemos las explicaciones porque lo pudieron contar. O sea, nosotros podremos hacer salvedades. Pero, por ejemplo, si uno quiere averiguar cómo era América cuando llegaron los europeos, sí o sí tiene que recurrir a leer el relato de los viajeros, por ejemplo. Y los viajeros, cuando lo relatan desde la mirada del viajero, y el viajero es europeo. ¿Me entienden? Entonces, ese viajero es el que se ocupó de hacer una crónica. Acá encontré esto, encontré aquello, encontré el otro. Por supuesto, nosotros lo vamos a leer históricamente, tenemos la salvedad de decir, pero lo está mirando un europeo, y le sacaremos el filtro. Pero la fuente que quedó es europea, porque el viaje venía con un cronista cuya función era registrar todo lo que había en el viaje, por ejemplo. Entonces, históricamente es una fuente muy valiosa. Nosotros le tendremos que sacar el condimento de que está mirado desde el punto de vista del europeo. ¿Me entienden? Entonces, pero nunca debemos caer en una historia que sirva para la discriminación o para el juicio, en ningún sentido. Porque también recuerden que si nos vamos a la historia particular americana, no estábamos llenos de santos, estábamos llenos de hombres. Yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Ustedes quiénes creen que le ayudaron a Cortés a destruir a los aztecas? Más vale, los mismos enemigos de los aztecas que habían sido sojuzgados por los aztecas y que después, cuando vieron llegar a los europeos, vieron en el europeo quizás la posibilidad de una salvación, y si no, por lo menos una alianza. Que después les haya salido mal es otra historia, pero ellos lo guiaron a Cortés. No es que todos eran santos. Chicos, cuando uno va a estudiar, uno de los temas que como profesores de historia y como americanos y como ser humano enerva, una cosa así que uno se indigna, cuando uno estudia la Mita, por ejemplo. La Mita, que fue terrible, fue espantosa, la Mita, sobre todo la Mita minera, la gente, por ejemplo, lee la Mita y se enoja. Empieza a crear falsos conceptos. Por ejemplo, que la Mita solamente era minera y había muchos tipos de Mita. La peor era la minera. Pero existen pruebas, se sigue investigando, que a la Mita, por ejemplo, los caciques ordenaban a algunos aborígenes más pobres a que la cumpliesen en lugar de ellos o de sus hijos.
Entonces, yo soy cacique y él es mi hijo, yo no quiero que él vaya a la mitad. Entonces, ¿qué hago? Lo obligo a él a que vaya en lugar de... O sea, yo pienso que la dinámica de la historia la marca el ser humano. Y el ser humano tiene cosas que son constantes. Y así como tenemos, no sé, tenemos a Favaloro, también existió Jack el Destripador, por ejemplo. Es el ser humano. Entonces, hay de todo en todas partes. Por eso no tenemos que pensar que todos los españoles que vinieron fueron malos, todos los aborígenes eran buenos, porque eso justamente no le corresponde a la historia. La historia simplemente tiene que investigar y tratar de dilucidar qué es lo que pasó. Por supuesto que uno dice, bueno, entre los objetivos está formar o lograr que los chicos desarrollen un juicio crítico, sí, pero uno a la luz de la historia y uno poder explicar, analizar todos los protagonistas y todos los hechos como hayan pasado, como mejor se hayan investigado. Pero no es, nadie está negando el genocidio y todo el desastre que los españoles, por ejemplo, hicieron en América. No estoy negando eso. Lo que les digo es que tenemos que saber todo. No es que todos los americanos eran buenos y fueron víctimas todos. Muchos fueron víctimas, pero de los mismos americanos. ¿Entienden? Muchos caciques obtuvieron privilegios por arreglar cosas, por ejemplo, con algún funcionario del gobierno colonial. Entonces los caciques negociaban con el corregidor y tenían ciertos privilegios que tal vez la clase más baja de la tribu no gozaba. Es el ser humano, lamentablemente el ser humano. Yo creo que la historia se tiene que estudiar con sentido común y nos tiene que obligar a comprender que las cosas que nos pasan no son casuales. Las cosas que nos pasan tienen su propia historia y su propia lógica y se vienen repitiendo desde que el hombre es hombre. Hay una definición de historia que algunos profesores, sobre todo de la secundaria, se la enseñan a los chicos y se la hacen repetir así bien como versito y a mí no me gusta. Dice, la historia es la ciencia que sirve para conocer conocer el pasado, comprender el presente y prevenir, algo así como prevenir el futuro. Y yo les digo, el futuro no lo puede prever la historia. Comprender el pasado, creo que a lo sumo llegamos a saber medianamente qué pasó, pero que el hombre aprenda del pasado, me parece que es un tema, todo un tema. Porque si el hombre aprendiese del pasado, tal vez no habría guerra. Claro, es que también le agregan esa frase, para no cometer los mismos errores. Entonces yo les digo a los chicos, si ustedes no quieren cometer los mismos errores, comillas, ¿no? ¿Por qué vuelven a rendir materias? Que no se amargaron todo el verano, no estuvieron... Y vamos a la segunda prueba y ya están aplazados. No funciona así. O sea, creo yo que es la naturaleza humana. Ese es el aporte que me encanta de la sociología. Porque la sociología habla, entre otras cosas, de lo que es la naturaleza humana. Y eso también permite, por ejemplo, comprender otro tema que vamos a estudiar en la próxima clase, que es el origen de la agricultura. ¿Por qué? Porque frente a determinados estímulos, problemas, etc., el hombre, por naturaleza, por algo que no comprende, algo que sale casi instintivamente, responde frente a ese estímulo. Entonces el hombre va cambiando, va evolucionando, todo lo que ustedes quieran, pero es como que hay algo que nos hermana y que lo pasamos, algunas veces pienso que mente a mente, no sé, de generación a generación, pero justamente una de las cosas que no aprende el hombre es de la historia. De la historia no se aprende casi nada. Sí nos tiene que servir la historia para comprender por qué estamos donde estamos. La gente tiende a olvidarse de la historia. Y si no volvemos a la historia no vamos a entender y dónde estamos parados. No es que la gente del presente no tenga responsabilidad, pero nosotros estamos puestos acá ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros proviene de nuestro propio pasado.
Y así trasládenlo a la provincia, al país, a todo. ¿Me entienden? Entonces, no seamos tan exigentes en el sentido de decir, quiero que la historia me sirva tal cual para tal cosa, porque no es así. Es compleja, en eso sí coincido, pero tenemos que tratar de sacar ese componente tan subjetivo que nos hace mirar algunos temas de una forma y otros de otra. Si ustedes alguna vez sienten que yo he discriminado, no sé, en la cultura americana o ese tipo de cosas, me lo dicen, pero nada que ver. O sea, inclusive la ética para mí va más allá. Y esto ya es entre paréntesis, ¿no? Yo pienso que un profesor es mi idea. Por supuesto que me la rebatieron muchos alumnos, pero para mí un docente de social, especialmente de sociales y en particular un profesor de historia no puede pertenecer a un partido político, para mí. Usted no puede alejarse de la ciencia. Porque sería casi, desde mi óptica sería antiético, porque yo vendría sin querer, capaz que con ustedes, bueno, terminamos boxeando, porque ustedes son adultos, pero yo veo un chiquito de primer año y que encima todavía me dice seño y trato de inculcarle de mi propia ideología, no es ético, para mí. También tuve la suerte que un alumnito, así chiquito, me dijo, profe, pero si no es de ningún partido, entonces tampoco se juega. Yo digo, sí, capaz que tenés razón, pero yo pienso que si uno abraza una ideología la tiene que defender, y defenderla implica también divulgarla. Entonces es difícil dar clase en este tipo de materias sin entrar en esa ideología. Por lo tanto, yo no soy de ningún partido. Tampoco quisiera quedar como que, le estoy dando todo desde Europa, porque Europa es la maravilla. No. Simplemente donde nació la tipología lítica más completa se hizo en Francia. Las obras artísticas prehistóricas más maravillosas se encontraron en España, en el norte de Europa, ¿sí? Entonces ahí todavía está presente, todavía se preservó. Por eso es que la citamos, pero tan rica la historia de allá como la de acá, porque realmente es maravilloso leer las cosas que se hicieron en el área andina y en el área mesoamericana. Realmente uno se queda asombradísimo y se queda pasmado, porque por ejemplo el calendario maya tenía absolutamente todo investigado, todo sistematizado, la luz, todos los fenómenos astrológicos que sirven para armar un calendario, ellos también lo consideraron. También utilizaron el cero, por ejemplo. Entonces no hay que comparar, creo que solamente hay que tratar de conocer un poquito más de todo lo que hay, porque es muchísimo lo que hay y las posibilidades humanamente son limitadas. Por más que nosotros nos dediquemos todo el tiempo a leer y a leer, es inconmensurable toda la temática que puede tocar la historia, porque es impresionante y a medida que pasa el tiempo se hace más intensivo. ¿Por qué? Porque la especificidad del estudio histórico cada vez es mayor y ustedes van a encontrar especialistas hasta en la historia de los sindicatos. Entonces cada vez la especialidad hace que los temas se enriquezcan y hay muchísimo para hacer, muchísimo para investigar, para leer, hay de todo. Entonces, volviendo al tema de la materia, ¿qué es lo que yo decidí también arbitrariamente? En base a los nudos temáticos mínimos que me piden en la materia, elegí, ¿sí? Te vuelvo a repetir, arbitrariamente, las cosas que me parecen como más sobresalientes de cada periodo, para que a partir de ahí el alumno que quiera ya tiene una noción, se ubica y bueno, si le interesó algo lo puede profundizar, lo puede ver, pero no me da el tiempo para hacer muchísimas cosas más, ni tampoco me parece que pueda venir el primer año a explicarles algo y decir, chicos, de este tema hay 10 libros divinos, léanlo para la próxima clase.
porque también hay que ser razonable entre la disponibilidad de tiempo que hay, lo que implica esta materia. Entonces, en función de eso están elegidos los temas. Y cuando lo planifiqué, dije, bueno, armo 3 unidades, no puedo no dar la prehistoria europea sin citar, por ejemplo, las industrias líticas francesas, o la Venus de Willendorf, que también es maravillosa, o la cueva de Altamira, las cosas que todavía están presentes y están vivas. Si tuviésemos Jujuy, bueno, no podemos no hablar del petroglifo de Zapagua, no podemos no conocer la cerámica santamariana. O sea, depende en qué lugar, en qué contexto tengamos que estar para seleccionar los temas, pero nunca con ese ingrediente de qué es más o menos importante desde un punto de vista racial, ¿sí? Porque no persigo para nada ese objetivo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué parte es la que me interesa que se entienda bien de la parte prehistórica? Estamos hablando de paleolítico, mesolítico, neolítico. El modo de vida del paleolítico varía, depende de qué investigador vayamos a leer. Supongamos que nosotros nos centráramos únicamente en los utensilios, en las muestras culturales que hay, entonces se simplifican las cosas, porque no entramos a hacer grandes análisis, sino simplemente hablar de distintas tipologías que se han encontrado a nivel lítico o a nivel cerámico. Entonces uno hace asociaciones. Si hablamos de paleolítico, la mayor parte de restos que hay son de piedra. Entonces los restos, al ser de piedra, están bien conservados y nos permiten inferir qué tipo de actividades se hacen. Esas piedras, esas herramientas, en general responden a una actividad de tipo depredador. O sea, el hombre del paleolítico es un hombre que vive depredando el ambiente. ¿Depredando en qué sentido? En que no produce el alimento que consume. O sea, el hombre del paleolítico se dedica a consumir lo que va consiguiendo. Gordon Childe es un autor viejo, digamos, pero habla del salvajismo paleolítico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hombre está recién tratando de adaptarse a sobrevivir, y como tiene que sobrevivir, come de lo que encuentra. Ahí también hay algunas concepciones equivocadas. La gente cree que el hombre del paleolítico vivía de la caza. Sí caza, pero la mayor parte de la dieta proviene de la recolección. No es que siempre tenía mucha suerte y podía cazar y todas las piezas estaban así, voy allá a la esquina y consigo algo. La expedición de caza, ¿cómo? Era circunstancial. Claro. O sea, si encontraba alguna bestia grande atrapada en el barro, que uno de los ejemplos que da, digamos, la primera parte, recién podía acceder, digamos, a esa casa. Exactamente. Si no, muchas veces era cazado también, como menciona la teoría del felino de Laia. Y no solamente en la región que estamos leyendo, el culto del felino aparece en todo el mundo, porque no es casual. Entonces, la caza, sáquense también de la mente esa idea de que la caza era la actividad primordial. Primordialmente vivían recolectando. O sea, la recolección era lo que conformaba el grueso de la dieta. ¿Sí? ¿No tiene el fuego? Se estima que en el musteriense. O sea, en el musteriense, recién el hombre empezó a utilizar el fuego porque hay en los hallazgos, sería el hombre que corresponde al hallazgo neandertaliense, porque ahí se encontraron cenizas, y eso es lo que permite estimar el uso del fuego, y también es la primera vez que se encuentran signos de enterrar a los muertos. Entonces también se cree que hay un avance importante en el pensamiento, porque el hecho de creer en el más allá nos habla del pensamiento abstracto, y ese pensamiento abstracto evolutivamente es un avance. ¿Por qué? Porque el hombre va progresando. ¿Se acuerda de lo que hablamos el otro día? Que visto desde el punto de vista del evolucionismo, el hombre va avanzando. Entonces,
En el musteriense, recién el hombre empieza a enterrar a los muertos, hay pruebas así cabales de la utilización del fuego y va a comenzar a dejar algún tipo de manifestación artística, muy elemental. Las más importantes recién las van a producir el Homo sapiens, ¿sí? Las más elaboradas o las que tengan intencionalidad de haber dejado, por ejemplo, un registro de una vida cotidiana, recién es desde el hombre del Homo sapiens. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a aprender de esta época? Ustedes tienen ahí la cartilla sigue un artículo, no es un libro, es un artículo sobre la vida, las técnicas y modos de vida en el Paleolítico, que es muy sencillo de aprender, porque ahí que le va a decir, nosotros tenemos un hacha, el hacha se estima que se utilizó como percutor, o sea, para golpear. Si tenemos una raedera, es una piedra que le sacaron filo para descarnar el animal, o sea, está basado en las herramientas líticas. Entonces, a partir de las herramientas, nosotros podemos ver qué avance va teniendo el hombre. Si nosotros ya tenemos una punta de proyectil, ya tenemos un hombre que caza y que tiene la intencionalidad de ir a cazar y que va a fabricar las armas que le van a permitir, que le van a facilitar esa caza. Entonces, no es lo mismo tener un hombre que se encontró un animal atascado en el barro y que lo mata y después le saca la carne, al otro que salió con la intención de cazar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que van a leer ese artículo para darse cuenta de qué función cumplen las distintas herramientas líticas que se han encontrado. Y del periodo mesolítico, lo único que que también lo tienen ahí, lo único que van a recuperar es cómo empiezan a aparecer las manifestaciones artísticas para tener un dato de esa época. Del Neolítico eso ustedes lo van a leer para la semana que viene, todo lo que es Perelló, Rovira Port, dice los procesos de dominización y después dice técnica y modo de vida en el Paleolítico, en la cartilla. ¿Cómo? Es muy poquito. No, pero se lee muy poco, está feo. Sí se ve. A ver, fíjense hasta dónde. Acá se ve. Chicos, esta parte sí se ve. Esto sería para la semana que viene. No se asusten porque hay muchas ilustraciones. No pueden pasar rápido. ¿Ya? Esto sería hasta el martes que viene. Y para eso sacamos un ¿Está? ¿Cómo? Sería eso. No es mucho. No es mucho. Acá el Campillo le vuelve a explicar lo de Johansson, de la arcada dental, de los restos, tiene como sintetizado los hallazgos que ustedes han leído en Johansson. No les voy a tomar, chicos, no les voy a tomar todos los nombres difíciles para que se graben así el Achelense, todo eso no les voy a tomar. Quiero que entiendan cómo van evolucionando las herramientas nada más. ¿Está? No es tanto, hay muchas ilustraciones. ¿Saben qué pasa? Que el 10 de mayo, creo, ya me van a notificar, pero ya he visto las fechas. ¿Ves? Es fácil esto. No, sí lo van a poder leer.
Es sencillo, chicos. La parte de inicio son los nombres que no les voy a tomar. Desde los procesos de organización hasta Cohen. Y no incluye a Cohen. Cohen se lo tengo que explicar muy bien explicado. Si no, no van a entender nada. El martes 10 hay exámenes. O sea, no es con suspensión de actividades, pero ¿cuál es el problema? Que si hay gente que se inscribe en prehistoria, la primera mesa que hay, como es de primer año, es de prehistoria. Entonces, si yo tengo exámenes ese martes 10, no voy a darles clase. Entonces, del martes que viene, vamos a pasar al 17. Y yo para esa época ya tengo que estar terminando de explicarles Cohen. Si pretendo que el primer parcial lo rindan en mayo. ¿Entienden? Entonces esto sí o sí para el martes que viene. No es, de verdad les digo que no es complicado. Es bastante sencillo y la parte compleja es la de los nombres. Porque hay muchos nombres franceses, nórdicos. Entonces, los nombres no los estudian así con ese detalle. Pero sí la herramienta, para qué se usa, ¿está? La parte del origen del hombre solamente es lo que les voy a tomar de Johansson. Ahí tienen para complementar lo que ya han leído, porque esto, como es un manual, les ayuda a terminar de entender el tema anterior. Así que para el martes lo leen. ¿Está? Bien. A ver qué hora es que nos falta el práctico de hoy. Sí, no, sí tenemos tiempo. Chicos, yo tengo para sacar copias, pero son 3 preguntas. Preferiría quitarles. ¿Está? ¿Sí? Lo que sí les vuelvo a repetir para todos los que llegaron tarde. Yo me dan una hoja sin que yo se la haya firmado, directamente ese práctico ni lo leo, lo desapruebo. ¿Está? Entonces saquen una o 2 hojas. Pongan el apellido, el nombre, el documento, trabajo práctico número 2. Son 4 consignas, ¿sí?